Mientras que en Europa se instauraba progresivamente el feudalismo, en la península arábiga se daba un proceso completamente opuesto. Hoy en Encuentro Cercano vamos a responder la pregunta: ¿hubo feudalismo en Medio Oriente? Antes, un poco de contexto. La península estaba habitada por tribus tanto paganas, cristianas como judías. Podían ser nómades o sedentarias y se dividían internamente en clanes familiares. Todas hablaban una lengua en común, el árabe. Para el siglo VI, la aparición de un personaje histórico cambiaría el panorama regional para siempre. Mahoma, el fundador del islamismo, nació alrededor del 570 después de Cristo en la Meca y a sus 40 años recibió sus revelaciones, las cuales predicó por la región. El resultado de estas acciones será el nacimiento de una religión monoteísta, el Islam, y la creación de una nueva tribu alrededor de este, con un código legal y moral expresado en parte en el Corán. A la muerte de Mahoma y al no haber definido formas de sucesión, comenzó una serie de conflictos que llevó progresivamente a la ruptura de la comunidad o fitna, que se mantendrá hasta el día de hoy. La división separa a los que son los chiitas, partidarios de Ali, y a los sunitas, partidarios de Uthman. Con el deceso de ambos líderes, seguidores sunitas tomaron el poder e instauraron la dinastía de los omeyas hasta el 750 después de Cristo, cuando serían derrocados y comenzaría la dinastía Abbasi. Este será el punto de quiebre hacia la constitución de una organización estatal. Recapitulemos un poco. Entonces tenemos que en la península arábiga, alrededor del siglo VI, priman las tribus dispersas. Con Mahoma y el desarrollo del Islam, una nueva tribu emerge y logrará con el paso del tiempo unificar a todas las comunidades o a gran parte de ellas bajo un mismo propósito. Esto va a resultar en la paulatina expansión hacia nuevas regiones y al surgimiento de un Estado musulmán. Si el feudalismo se caracteriza, entre otras cosas, por la ausencia de estatalidad, la descentralización del poder y relaciones vasalláticas, acá tendremos todo lo contrario. A nivel campesino, en general, eran libres. ¿Quién es el más poronga acá? Podían poseer tierras, aunque también existieron formas de dependencia o arriendo bajo la supervisión estatal. Se organizaban en aldeas denominadas curas, las cuales en muchas ocasiones contaban con un isin o fortificación. Muchos autores han comparado a estas con los castillos europeos para emparentar de alguna manera ambas situaciones, pero lejos de eso. Si los castillos eran la representación del poder feudal, el lugar de residencia de los señores, desde donde estos podían controlar el territorio y a su población, los isin funcionaban como plazas defensivas rurales e incluso en algunos casos como punto de operaciones de los recaudadores de impuestos estatales. Estas fortificaciones árabes no tenían a un lord poderoso, sino a lo sumo un representante del Estado, lo que implica que las relaciones eran entre campesinos y Estado, sin intermediarios. Como siempre, el mantenimiento de una estructura estatal depende de tributos, y los musulmanes tenían resuelto este aspecto a partir de su libro sagrado, el Corán. Si bien respetaban a otras religiones en su territorio, en la medida que no se rebelaran, había una división fiscal entre aquellos que profesaban el Islam y los que no. Los primeros debían pagar una serie de impuestos que, una vez recaudados, se constituían en una riqueza de la Umma o comunidad islámica, pero administrada por el Estado. Por su parte, los no musulmanes pagaban un impuesto por residir en tierras islámicas siendo infieles, y por otro pagaban un impuesto por su tierra. Muchos no querían pagar estos impuestos y buscaban maneras de evadirlos. Una forma era abandonar su fe y convertirse en musulmanes, algo que se habría realizado con frecuencia en estos siglos subsiguientes. ¿Y qué se financiaban con estos impuestos? Por un lado, funcionarios, agentes civiles, militares o religiosos que tenían cargos públicos subordinados a un poder central y nombrados o removidos por el califa. También la administración de justicia y, por sobre todo, el mantenimiento de un ejército profesional. Sus miembros recibían un pago regular y en algunos casos podían ser premiados con tierras. Y esto es tema de debate. Unos dicen, che, pero mira, al final están haciendo lo mismo que los feudos europeos. Le están dando tierra a sus guerreros. Seguro que con eso después constituyen algún tipo de autoridad privada. Y bueno, pero muchos estudios ven otra realidad. La concesión de tierras no era una donación o delegación de la propiedad. El que tenía el control final era el Estado, pudiendo incluso interrumpir la cesión. Esto no quiere decir que no existieran propiedades privadas de aristócratas, religiosos, príncipes, pero sí lo que parece que no hubo es feudalismo.
Vamos a enumerar. Hay una centralización política. Los campesinos se consideraban libres, solo se reconocía como válida la ley universal o Sharia, aplicada por juristas avalados por el Estado, y se cedían tierras a guerreros, pero el propietario final era el Estado. Un punto destacado de este proceso es que la centralización por parte de un Estado permitió, por ejemplo, que las ciudades se desarrollen mucho más rápido que en Europa, y no solamente se constituyeron en centros productivos, sino también en lugares donde se difundía conocimiento científico e intelectual. El fortalecimiento de la autoridad central y de las ciudades en el mundo islámico permitió el surgimiento de instituciones dedicadas al saber como las madrasas, observatorios y bibliotecas. Por ejemplo, en Bagdad, durante el califato abasí, se fundó la célebre Casa de la Sabiduría, donde traductores y sabios recopilaron obras griegas, persas e indias y desarrollaron nuevos conocimientos en astronomía, medicina y matemáticas. Mientras en buena parte de Europa el conocimiento se preservaba principalmente en monasterios aislados, en Oriente florecieron verdaderas redes científicas urbanas apoyadas por el Estado y los comerciantes. En conclusión, estamos en Oriente ante un panorama diametralmente opuesto a lo que pasó en Europa. Entre otras cosas tenemos poder central, campesinado libre y una fuerte presencia estatal, lo que habría limitado la aparición de señores locales con autoridad privada. Muchos historiadores se han referido a este como el modo de producción tributario, es decir, un desarrollo burocrático cuya base es la exacción de impuestos. Esto garantizará ingresos regulares a las arcas del Estado y les permitirá, por ejemplo, tener un mayor desarrollo científico. Ahora bien, vamos a dejar estas tierras y vamos a volver a Europa. Una vez establecido definitivamente el feudalismo, ¿cómo siguió la historia? Eso es algo que vamos a ver en otro episodio de Encuentro Cercano.